El movimiento para la prueba se realiza flexionando el hombro, elevando el húmero y separándolo de la camilla, trayendo la mano por encima de la cabeza del sujeto. La alineación del goniómetro se realiza centrando el fulcro sobre la porción lateral del húmero, o sea, el troquíter, como punto de referencia. Colocar el brazo proximal del goniómetro paralelo a la línea axilar media del tórax y el brazo distal en la línea media lateral del húmero. Dependiendo del grado de flexión y rotación medial que posee el individuo, el epicóndilo lateral del húmero o la apófisis del cráneo cubital podrá servir como puntos anatómicos de referencia. Vamos a realizar la medida goniométrica de la articulación glenohumeral de la paciente en flexión. Vemos que completa todo el rango articular y tiene 150 grados. Vamos a hacer la medida goniométrica de extensión en la articulación glenohumeral. En este movimiento se produce en el plano sagital en torno al eje transversal. En este caso, el paciente se encuentra en el cúbito prono, con los brazos extendidos a lo largo del cuerpo, el fisioterapeuta del lado homolateral al miembro a examinar, y si no tuviera hueco en la camilla para meter la cabeza, tendría que estar la cabeza girada hacia el lado contrario al brazo a examinar. Eso es. El movimiento para la prueba se realiza extendiendo el hombro, elevando el húmero y separándolo de la camilla, manteniendo la extremidad en posición neutral de aducción y abducción durante el movimiento. La colocación y alineación del goniómetro se realiza centrando el fulcro del goniómetro sobre la porción lateral del tubérculo mayor del húmero, sobre el troquíter. Colocar el brazo proximal o el brazo fijo del goniómetro paralelo a la línea axilar media del tórax, o sea, paralelo al tórax. Y colocar el brazo distal o móvil en la línea media lateral del húmero, utilizando el epicóndilo lateral del húmero como punto de referencia anatómico. Eso es. Realizamos el movimiento. Perfecto. Vamos a realizar la medida goniométrica en extensión de la articulación glenohumeral de nuestra paciente. Según los rangos normales de movimiento, el AMA es de 50 grados. Eso es. Nuestra paciente en este caso tiene 60 grados. Tiene una gran amplitud de movimiento. Rotación interna, movimiento en plano transversal y eje longitudinal. AMA de 90 grados. Postura del paciente. Decúbito supino con el brazo a 90 grados de abducción de hombro y antebrazo perpendicular a la camilla. Fisio homolateral al paciente. Movimiento. Rotar el hombro medialmente. Desplazar el antebrazo anteriormente y la palma de la mano va hacia el suelo. Alineación del goniómetro. Colocamos el fulcro sobre el olecrano. Brazo proximal del goniómetro paralelo al suelo. Colocar el brazo distal en el cúbito utilizando el olecrano y la apófisis estiloides cubital como referencia. Y realizamos el movimiento. Realizamos el movimiento y vemos que el paciente tiene 100 grados de movimiento. Rotación externa, movimiento en plano transversal y eje vertical. AMA 106 grados. Posición del paciente, decúbito supino, brazo 90 grados de abducción de hombro, antebrazo perpendicular a la camilla. Fisio homolateral al paciente. Movimiento. Rotación de hombro en sentido lateral, desplazando antebrazo posteriormente hasta que el dorso de la mano mire al suelo. Mantener el hombro y codo a 90 grados de ABD y flexión. Alineación del goniómetro. Colocamos el centro del fulcro en el olecrano. Brazo proximal del goniómetro paralelo al suelo.
brazo distal del goniómetro en el cúbito, olecranon y apófisis estiloides cubital de referencia, y realizamos el movimiento. Al realizar el movimiento podemos ver que el movimiento que tiene es de 102 grados. Abducción del hombro. Movimiento en plano frontal en torno a un eje antero-posterior. El AMA es de 180 grados. Posición del paciente. Colocamos al paciente en decúbito supino con el hombro en rotación lateral y con 0 grados de flexión y extensión. Fisio del lado homolateral al paciente. Movimiento para la prueba. Realizar la ABD del hombro desplazando el húmero en sentido lateral, separándolo del tronco. Mantener la extremidad en rotación lateral y en posición neutral de flexión y extensión durante el movimiento. Alineación del goniómetro. Colocamos el fulcro del goniómetro próximo a la porción anterior de la apófisis de la acromia. Colocar el brazo proximal del goniómetro paralelo a la línea media de la porción anterior del esternón y colocar el brazo distal en la línea media lateral del húmero. Y realizamos el movimiento. Realizando el movimiento, vemos que nuestro paciente tiene una amplitud de 175 grados.